Bueno, bienvenidos a la clase número 7 de trastornos del ánimo. En esta clase vamos a ver la depresión, ya que es el trastorno del ánimo que con mayor frecuencia se presenta en las personas mayores. En el año 1992, Isaacs lo agregó a los gigantes de la geriatría, junto a la deprivación visual, la auditiva, la fascia y los accidentes cerebrovasculares, por la frecuencia con la que se presentaba, porque se presenta también sobre otras patologías, enmascarando los cuadros y haciendo difícil su diagnóstico, porque también se produce discapacidad y por lo tanto dependencia. Vamos a ver el impacto que tiene la depresión en las personas mayores. Este es un trastorno frecuente que se presenta entre un 13 a un 20%. El tipo de depresión que se presenta con esta incidencia es la depresión subsindrómica, que a continuación lo veremos y la diferenciaremos de la depresión mayor. La incidencia varía mucho de acuerdo a la población que consideremos. Por ejemplo, en la comunidad es del 3%, en las residencias de larga estadía es del 9 al 38%, y en pacientes con enfermedades médicas, internados o no, es del 10 al 42%. Y asciende hasta el 37% si se evalúa las consultas que se hacen por atención primaria. La incidencia de depresión a lo largo de la vida es del 19%. También está asociado con aislamiento, con soledad, con enfermedad física y dolor. Causa sufrimiento y tiene comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos, como con enfermedades físicas. Es recurrente a lo largo de la vida y en el envejecimiento tiene más tendencia a cronificarse que en los jóvenes. Puede mantenerse subsindrómicamente toda la vida, genera disfunción en los vínculos y aumenta la tasa de mortalidad. Es una de las mayores causas de suicidio. Los adultos mayores son los que más intentos de suicidio hacen y los que más consumados tienen. Nunca hay que naturalizar la depresión en el envejecimiento, nunca hay que pensar que por ser mayor y tener causa es normal tener depresión. Siempre tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento temprano. La depresión siempre se medica. Ahora vamos a ver un estudio que realizó Kessler, que es un americano que tiene muchos estudios epidemiológicos hechos en relación a este tema. Y lo que se vio es que las mujeres, la prevalencia de depresión en las mujeres duplica la incidencia de depresión en hombres a lo largo de toda la vida. Y también lo que se vio es que triplica esta incidencia después de los 65 años. Bueno, en relación al espectro de la depresión, podemos decir que tenemos dos grupos depresivos, que son las de comienzo temprano, alrededor de la tercera década de la vida. Esta va teniendo recurrencias a lo largo de la vida y el sujeto envejece con esta depresión. Habitualmente tiene antecedentes familiares de depresión. En cambio, la de comienzo tardío, después de los 60 años, no presenta antecedentes familiares, pero cursa con un sustrato neurobiológico y neuropsicológico diferente y está presente en casi todos los casos. Si pedimos una neuroimagen, vamos a ver que se presenta mayor involución en la zona frontal y prefrontal, con aumento de los surcos, y con la presencia de hiperintensidades que
Generan diferentes causas y diferentes enfermedades, envejecimiento y depresión. Los síntomas habituales que en los jóvenes, en la depresión mayor, son el ánimo deprimido y la tristeza, pueden no estar presentes en las personas mayores. Hay un predominio de síntomas somáticos. Vamos a encontrar somnolencia, insomnio, sobre todo tardío, anedonia, falta de energía, enlentecimiento psicomotriz, pérdida de interés por las cosas. Es muy frecuente la comorbilidad con ansiedad, disminución del apetito, preocupación excesiva por el cuerpo. Tanto la preocupación por el cuerpo como los trastornos somáticos son dos cosas que tenemos que tener en cuenta, porque a veces tenemos que hacer el diagnóstico con este tipo de síntomas, lo cual hace más difícil el diagnóstico diferencial. En relación a la depresión, también en los mayores es más frecuente la melancolía o la depresión psicótica, más frecuente que en los jóvenes. ¿Eso qué significa? Significa la presencia de delirios congruentes o no con el estado de ánimo. Los congruentes son los que tienen que ver con el empobrecimiento subjetivo, por ejemplo, cuando el paciente dice no tengo nada, no puedo nada, me quedé sin nada en mi casa. Mientras que los congruentes son de tipo paranoide, por ejemplo, me robaron, me quieren dañar, me quieren sacar de lo que tengo. Es importante tener en cuenta el deterioro cognitivo que trae la depresión. Hace más de 30 años se la llamaba pseudodemencia depresiva. Esta denominación se fue dejando de lado. El deterioro que acompaña de la depresión, que es frecuente, puede ser un indicador de deterioro cognitivo leve a demencia. Por eso siempre primero tenemos que medicar la depresión y luego, si remite, podemos hacer el diagnóstico diferencial para saber si en realidad estamos en presencia de un deterioro cognitivo o de una depresión. En relación a los factores de riesgo, tenemos el género. En relación a esto hay un estudio que se hizo en mujeres durante 20 años y lo que se vio es que el 54% de esta población tenía síntomas de depresión persistentemente bajos a lo largo de la vida. Un 28% bajo, un 15% en aumento y un 3% persistentemente alto. Ese 3% que tenía síntomas de depresión estaban asociados a sedentarismo, a tabaquismo, a consumo de alcohol y a pobre vida social. En relación a la comorbilidad, había mayor comorbilidad con hipertensión, con obesidad, con infarto, con diabetes, con ACV, todos factores de riesgo vascular, y también con cáncer de mama. Un alto deterioro físico y un menor deterioro cognitivo. Las mujeres lo que se vio es que las mujeres tienen menor disfuncionalidad durante la depresión y en los hombres se presenta una mayor disfuncionalidad más rápido y una evolución más rápida, con un aumento de la mortalidad a 4 años. Lo que muestra este estudio es que la depresión en hombres y mujeres tiene un curso distinto. En relación al duelo, que es otro de los factores de riesgo, debemos diferenciar la depresión como trastorno del ánimo deprimido, a causa de diferentes cuestiones de la vida. No es lo mismo padecer una depresión que estar en duelo, triste o angustiado. Hay dos síntomas importantes para diferenciar la depresión. Como ya escribió Freud en Duelo y Melancolía, en el duelo el yo permanece intacto. El proceso de duelo es un proceso activo.
un proceso saludable de adaptación. No así la depresión, mientras que en el duelo se puede establecer claramente lo que el sujeto perdió, en el depresivo la pérdida ejerce sus efectos sobre el propio yo, o sea, sobre la propia persona. Observamos en el paciente la disminución del amor propio, los autorreproches, las ideas de ruina. Esto se debe a que no importa tanto el duelo en sí, sino el vínculo que se tenía con ese objeto. Si era un vínculo de dependencia, si era un vínculo ambivalente de amor-odio, entonces al no poder, digamos, matar al objeto, esto se vuelca sobre sí mismo y aparecen este tipo de síntomas. Acá vemos las 3 etapas del duelo, donde el paciente que presenta depresión es porque se ha quedado en la segunda etapa, en la de la desesperanza. No ha podido llegar a la resignación y aceptar que el otro ya no está, o que el trabajo ya no está, o la familia, o los hijos. Entonces, se convierte en un duelo patológico. Los duelos no son medicables, ya que ello obtura el proceso de elaboración psíquica. Los duelos y la tristeza son objeto de la psicoterapia. Solo podrán medicarse síntomas como, por ejemplo, de intensa angustia, insomnio o ansiedad, que dificulten el trabajo en psicoterapia por la invasión de cantidades de energía que están en esta persona. ¿Cuándo un duelo deviene en depresión? Cuando hay marcada erosión de la autoestima, culpa, sentimientos de inutilidad y pensamientos de muerte, de haber tenido que morir con la persona querida, deterioro funcional prolongado, agitación, un enlentecimiento psicomotriz importante, despertar temprano y o pérdida marcada de peso y anedonia. También se presentan experiencias alucinatorias diferentes, como percibir la voz o ver la imagen de la persona fallecida. La duración y la expresión de un duelo normal, de acuerdo a los diferentes grupos culturales, va a ser entre 6 a 12 meses, pudiendo persistir más o menos de 1 a 3 años. El único duelo que nunca se va a poder elaborar es el duelo por la pérdida de un hijo. En general el duelo se resuelve espontáneamente, aunque en un 15% de los casos en la persona el duelo deviene en depresión. Bueno, aquí tenemos un estudio que se hizo en atención primaria con personas mayores de 61 años, donde se lo siguió, mayores de 60 años, que se lo siguió durante su evolución en un año, y lo que se vio, que tenían depresión subsindrómica, tuvieron mejor evolución que los pacientes con depresión mayor y peor evolución que el grupo de control. También se vio que tiene un riesgo 5 veces mayor a un año de desarrollar depresión mayor con respecto a los grupos de control, que presenta mayor discapacidad, aunque menor que pacientes con depresión mayor, que los factores de riesgo cerebrovascular contribuyen a la evolución de la depresión. Y otros predictores de depresión a un año son la salud física y la contención social. Las enfermedades que cursan con depresión son enfermedades orgánicas, tienen que ver con las enfermedades orgánicas concurrentes y la polimedicación. Pueden ser causa o coexistir de manera evolutiva con el episodio depresivo. La presencia de depresión en pacientes con enfermedades orgánicas obstaculiza la mejora y la rehabilitación e incrementa la morbimortalidad. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson suele presentarse depresión de forma más leve,
con síntomas más apáticos, mal humor, irritabilidad, más falta de voluntad y capacidad de placer. En lo vascular cursa con síntomas más vegetativos, por ejemplo, debilidad muscular, fatiga, pérdida de peso y más la habilidad emocional. En el caso de los pacientes en post-ACV, 1 de cada 3 presenta depresión. Esta puede ser precoz o tardía, hasta luego de 6 meses, y es el principal factor de mal pronóstico, de mala recuperación, y también incrementa la mortalidad hasta 10 veces. Es muy importante diagnosticarla y tratarla porque tiene consecuencias de mucho impacto en la funcionalidad y en el pronóstico. Teniendo tanta importancia, el subdiagnóstico es del 30 al 80%. Después tenemos estudios que muestran la relación entre depresión y enfermedad cardiovascular. Se encontró aumento de riesgo cardiovascular en pacientes con depresión, riesgo aumentado de infarto, mayores complicaciones en pacientes infartados con depresión que presentan arritmia, fibrilación ventricular, infarto recurrente, mayor necesidad de intervenciones quirúrgicas y mayor mortalidad posinfarto. Y también se incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular. La explicación del aumento de patologías es en parte psicológica, por falta de cuidados, por desmotivación y falta de cumplimiento en los tratamientos. Se reconoce que hay una correlación entre la enfermedad neoplásica y ciertas situaciones psicológicas como la depresión y el estrés. La relación entre los aspectos psicológicos y fisiológicos de riesgo y la progresión, por ejemplo, del cáncer, se ha estudiado desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Está presente la activación persistente del eje hipotálamo-hipófisico-adrenal en el estrés y la depresión. Esto afecta la respuesta inmune y contribuye al desarrollo y progresión de algunos tipos de cánceres. Hay varios factores inmunológicos celulares y moleculares que están comprometidos. En general, tanto los estresores como la depresión están asociados a la disminución de la actividad de linfocitos T, y esto influencia los procesos inmunológicos asociados con tumores y con los eventos que modulan el desarrollo y la acumulación de mutaciones somáticas e inestabilidad génica. Bueno, ahora vamos a pasar. Tenemos fármacos que tienen posible efecto depresógeno, ¿no? Que puede generar o profundizar una depresión, ya sea por los efectos adversos o por la interacción medicamentosa. Por ejemplo, acá tenemos ciertos anticonvulsionantes, antiparkinsonianos, ciertos antineoplásicos o antihipertensivos, analgésicos, antiarrítmicos, los que tienen efecto digestivo también, depresores del sistema nervioso central, las estatinas y los que tienen efecto hormonal, por ejemplo. En relación al diagnóstico, más del 50% de los casos de depresión son manejados en atención primaria, por lo que acá es responsabilidad de los médicos generales y también en parte de la familia poder detectar la depresión y derivar en caso de ser necesario. Cobra mucha importancia el diagnóstico oportuno, ya que sabemos que la depresión en adultos mayores es un factor de riesgo para demencia o como manifestación de la demencia. Con las herramientas con las que contamos, que podemos hacer un screening, por ejemplo, tenemos los criterios
diagnósticos del DSM-5, pero como vimos, la forma de presentación en adultos a veces no cumple con los criterios que tiene el DSM-5. Y aparte son menos frecuentes las consultas por ánimo disminuido, con mayor frecuencia se consulta por síntomas somáticos, físicos o cognitivos, por irritabilidad, por ansiedad. Y por lo general son atribuidos a otras patologías, o como parte del envejecimiento o una demencia. Entonces, vamos a tomar los criterios del DSM-5 para ver qué encontramos que nos pueda ayudar a detectarlo, y aparte tenemos la escala de depresión geriátrica de IESA-VASH, que acá es una escala que tiene un formato de 30 preguntas y uno reducido de 15 preguntas. Tiene una especificidad y una sensibilidad del 83 y 86%. Cada pregunta se responde algunas por sí, otras por no, y de acuerdo a lo que responde se le otorga un punto. Si llega a ser 6 puntos, tenemos que pensar en que estamos en presencia de una demencia. Hasta 5 puntos es normal. Acá también no hay, digamos, consenso en cuanto a los criterios de diagnóstico y tampoco a los puntajes de corte. ¿Para qué nos sirve? Para el rastreo y la evaluación de la depresión, para evaluar la severidad de la enfermedad y para monitorear el tratamiento. Bueno, como ya hemos visto, tenemos una relación recíproca entre lo vascular y los trastornos del ánimo. Ambos, digamos, son factores de riesgo para cada uno. Hay una relación entonces entre lo vascular, lo degenerativo y la depresión. Tenemos factores de riesgo tanto vascular, tanto cardio como cerebrovascular, que generan intensidades, que presentan disrupción focal de vías cerebrales, que tienen que ver con el ánimo y con lo cognitivo. Y hay alteración de la conectividad funcional cerebral. Esto lleva a la depresión y también a la demencia. En la depresión también hay depósitos amiloides. Esto lo descubrió Alexopoulos y la llamó depresión amiloide. La depresión produce aumento de discapacidad, de mortalidad en sujetos post-infarto de miocardio, ya lo dijimos, y post-ACV. Ahora tenemos la depresión vascular, que se caracteriza por presentar apatía, enlentecimiento psicomotriz, pobre insight, discapacidad desproporcionada para el estado del ánimo y disfunción ejecutiva. Alexopoulos, que recién hablamos que habla de la depresión amiloide, definió la depresión vascular en el 77, primero como un síndrome disejecutivo, ya que se basó en las características clínicas de disfunción ejecutiva del trastorno cognitivo e inherente a la depresión en el envejecimiento. Entonces tomó en cuenta lo vascular desde la funcionalidad y la evolución. En cambio, Krishnan definió la depresión vascular por las lesiones que aparecen en las resonancias magnéticas, por las hiperintensidades que hablábamos antes, la llamó depresión isquémica subcortical. Vamos a repasar lo que es la disfunción ejecutiva, que ya lo habíamos visto
cuando vimos deterioro cognitivo. Es la dificultad para la planificación, para la iniciativa, para el mantenimiento de la planificación, para el orden, para las conductas complejas y dificultad del pensamiento abstracto. Por ejemplo, cuando un paciente nos dice, yo pensé en hacer esto, pensé en salir de la cama, puse voluntad, pero no logré hacerlo. Lo que vemos también es que el 30 al 40% presenta disminución en la velocidad de procesamiento, la memoria episódica se encuentra disminuida, los déficits predicen recurrencia de la depresión asociada al deterioro cognitivo, peor pronóstico de la depresión y también más intentos de suicidio. El deterioro cognitivo es un predictor de mala respuesta a los antidepresivos. En la depresión, cuando el deterioro cognitivo evoluciona y en forma rápida, está asociado a demencia. 8 al 74% de las personas con demencia tienen depresión. Y la depresión puede ser un factor de riesgo o un prodromo, un síntoma negativo de la demencia. Hay una relación de ida y vuelta muy importante, y entonces, ¿qué tenemos? Hay déficits comunes en el deterioro cognitivo y en la depresión, como disminución de la memoria, de la atención, de la velocidad de procesamiento, hay disfunción ejecutiva, y ambas pueden cursar con apatía. Cuando la demencia está en sus primeros estadios, es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Primero tenemos que tratar, como hoy dije, la depresión, y después ver si estos síntomas persisten para poder hacer un diagnóstico diferencial. También la depresión subsindrómica puede ser una reacción negativa al deterioro. Se deprimen subsindrómicamente. Bueno, acá vemos que en el post-ACV, a partir de que, por las lesiones que ha producido y las pérdidas que tiene de control de habilidades, el trastorno cognitivo, esto genera desesperanza, desmotivación para la rehabilitación, no se sabe cómo va a ser la recuperación, entonces genera síntomas de irritabilidad, de agitación, de incontinencia, de alteración del sueño, de apatía. Vemos que la apatía está presente tanto en la depresión post-ACV como en la demencia, como en la depresión subsindrómica. En relación al tratamiento de la depresión, vamos a hacer un tratamiento de terapia individual que nos va a permitir acompañar al paciente a contenerlo, a que pueda trabajar, digamos, los duelos. Hay formas múltiples de trabajar, aparte de la individual, que nos permite también monitorear su tratamiento psicofarmacológico, evitar las recurrencias, que haya adherencia al mismo, y también nos va a permitir orientar a la familia en el manejo de este tipo de patología. Vamos a poder también, para resocializar, incluir a los pacientes en distintos tipos de talleres, ya sea de multiestimulación o en actividades físicas, en colonias de vacaciones si lo hubiera, porque es muy importante los vínculos que pueda generar nuevos, como reparar los vínculos existentes. Y ahora vamos a pasar al tratamiento psicofarmacológico. También es importante, antes de que pasemos a eso, de que el trabajo hablar de que el trabajo
es interdisciplinario, que vamos a trabajar con la terapia individual, grupal, con los psicofármacos, pero también vamos a trabajar con los cuidadores, con los estimuladores, con los médicos de cabecera, con los neuropsicólogos. Y también cuando hacemos, algo que me olvidé decirles, cuando hacemos el diagnóstico, también no nos tenemos que olvidar que al ser estas presentaciones de forma típica, no solo vamos a hacer el rastreo a través de las escalas, también vamos a hacer una evaluación neuropsicológica, vamos a hacer laboratorio, vamos a pedir neuroimágenes y vamos a hacer la valoración geriátrica integral. Bueno, ahora vamos a pasar a los psicofármacos. Bueno, el tratamiento antidepresivo, vamos a empezar por el final. El tratamiento en la fase aguda va a ser poder mejorar los síntomas, en la fase de continuación va a ser prevenir la recaída. En esta fase puede ser de 6 a 12 semanas. Después, si no hay digamos, si es el primer episodio y vemos que remite, vamos a ir disminuyendo la dosis. Si vemos que es un segundo episodio, lo vamos a continuar por más tiempo. Y en el largo, por un año, y en el largo plazo, si es un tercer episodio, lo vamos a continuar por 5 años o por toda la vida. En relación a... Contamos hoy con varios tipos de antidepresivos, ¿no? Primero, lo que tenemos que ver es en los antidepresivos, en la elección de estos, tenemos que ver las patologías que tiene el paciente, ¿no? Es indispensable la evaluación de los riesgos y de los beneficios de la administración de los psicofármacos. Los beneficios son mejorar la calidad de vida, impedir la cronificación de la depresión con el deterioro que esta implica, disminuir la frecuencia o evitar la recurrencia sintomática, mejorar las enfermedades orgánicas relacionadas con la depresión, revertir el déficit cognitivo de la pseudodemencia, impedir el aislamiento, promover la resocialización y disminuir el riesgo suicida. Los riesgos son probabilidad de acrecentar los trastornos cognitivos por la acción anticolinérgica de los antidepresivos, incrementar los efectos adversos somáticos, colaborar con la polimedicación y aumentar la posibilidad de las interacciones medicamentosas con otros fármacos. En la elección de los antidepresivos tenemos que tener en cuenta el diagnóstico de tipo de depresión. Tenemos que tener en cuenta también las enfermedades médicas. En relación tenemos los antidepresivos selectivos y los no selectivos. Acá lo que vamos a ver es, por ejemplo, que tenemos entre los selectivos la paroxetina, la sertralina, la fluoxetina. Los SIRS con los que contamos son estos, que tienen como función mejorar el estado del ánimo y los rendimientos psicomotor y cognitivo. Las diferencias entre los fármacos
de este grupo y del otro tiene que ver con la farmacocinética y el metabolismo hepático, lo cual implica la interacción con otras drogas. Los efectos adversos pueden aparecer al comienzo o durante el tratamiento con los CIRS. Al comienzo del tratamiento pueden provocar cefalea, ansiedad, insomnio, trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, anorexia. La bradicardia puede ser un síntoma más específico en personas mayores. Durante el periodo de mantenimiento pueden aparecer efectos piramidales como acaticia, que es el movimiento de las piernas acompañado del sentimiento subjetivo de angustia y ansiedad, puede aparecer apatía, puede aparecer el síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Debido al bajo consumo de sal, es conveniente prevenir este efecto chequeando riesgo de hiponatremia, realizando controles del monograma. En relación a los tricíclicos, los CIRS tienen un perfil de efectos adversos más benignos. Los duales que actúan sobre serotonina y dopamina han demostrado su eficacia en personas mayores, son la venlafaxina, la mirtazaprina, milnacipran y la dulotexina. La venlafaxina demostró en diferentes estudios una tolerancia y un perfil de efectos adversos favorables en personas mayores. Y la edad prácticamente no afecta a la farmacocinética. La excreción es más lenta debido a la disminución de la función renal. Tiene pocos efectos anticolinérgicos, sedativos e hipotensor. Los efectos secundarios más frecuentes son son las náuseas, la sequedad bucal, la somnolencia, la inquietud, la sudoración y aumento de la presión arterial diastólica. Por ello es que se debe monitorear la presión arterial. El milnacipran no tiene efectos secundarios significativos. Los más frecuentes son vértigo, sudoración, ansiedad y disuria. También puede generar trastornos gastrointestinales. La mirtazapina es eficaz en pacientes que aparecen con síntomas asociados de depresión con ansiedad. Tienen una baja potencia anticolinérgica. Los efectos secundarios más comunes a las dosis usadas en adultos mayores fueron sequedad bucal, constipación, fatiga. La somnolencia por mirtazapina es favorable para tratar el insomnio asociado a depresión o ansiedad. La duloxetina es eficaz sobre el ánimo deprimido y sobre el dolor. El dolor de diferentes etiologías responde a los antidepresivos. Después tenemos el bupropión, que produce escasa cardiotoxicidad y sedación, lo cual lo perfila como beneficioso para esta población. Tiene una respuesta más desinhibitoria. Lo hace eficaz en cuadros de depresión con inhibición psicomotriz, cuando se quedan todo el tiempo en la cama. Los efectos adversos más importantes acá es la disminución del umbral convulsivo. No es conveniente indicarlo en pacientes con antecedentes de convulsión. Bueno, hasta acá
Vamos a ver ahora los predictores de mala respuesta al tratamiento del antidepresivo en la depresión tardía son la depresión vascular, la disfunción endotelial, la presencia de disfunción ejecutiva, la disminución de la fluencia verbal y el pobre rendimiento de memoria episódica, el procesamiento del lenguaje y velocidad de procesamiento, la severidad y ubicación también de las intensidades. Esto ya lo hablamos antes. Bueno, dijimos entonces, el tratamiento de la depresión es psicofarmacológico, psicoterapia y el trabajo en equipo interdisciplinario. Terminamos con la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado.